Cybersecurity experts told us that the DNC emails were hacked by Russian intelligence. What do you say? Well, there's no proof of that whatsoever. We have not disclosed our source. And of course, this is a diversion that's being pushed by the Hillary Clinton campaign. That's a meta story. The real story is what these emails contain. And they show collusion at the very top of the Democratic Party, from Debbie Wasserman Schultz, who's now been forced to resign, and other people in the party, which is meant to be neutral, subverting the process in order to make sure that Hillary Clinton won the campaign. Hola amigos, ¿qué tal? Ahí teníamos a Julian Assange hablando en julio del año 2016 desde la Embajada Ecuatoriana en Londres, un lugar en el que llevaba en aquel momento 4 años refugiado desde que las autoridades suecas emitieran una orden de detención basada en unos cargos espurios de violación que Assange sospechaba servían de artimaña para que se le pudiera extraditar posteriormente a Estados Unidos. Aquellos cargos fueron abandonados, no obstante, el Reino Unido, cuando hubo un cambio de gobierno en Ecuador que lo permitió, entró en la embajada ecuatoriana, detuvo a Assange, lo metió en la cárcel de Belmarsh, donde lleva ahora 4 años en aislamiento a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. ¿Por qué crimen? El crimen de habernos contado los crímenes de guerra de Estados Unidos. En todo caso, ahí hablaba en julio de 2016, un momento clave en la historia de el proceso electoral americano y que determinó muchas cosas que vinieron después. Concretamente ahí estaba hablando de los emails de la dirección del Partido Demócrata que revelaban una colaboración entre la dirección del Partido Demócrata, que debía ser neutral en el proceso de primarias, y la campaña de Hillary Clinton, que se habían conchavado para favorecer a Hillary Clinton de distintas maneras, pasándole las preguntas de los debates electorales de antemano a Hillary Clinton, ¿no? Y no a su rival Bernie Sanders, generando rumores sobre la el supuesto racismo entre una parte de la base de votantes de Bernie Sanders, una demonización básicamente del candidato. Recordemos que en aquel momento Hillary Clinton era la candidata del establishment, que había sido secretaria de Estado, una secretaria de Estado belicista, que había sido, claro, la mujer del presidente Clinton durante 8 años, después había sido secretaria de Estado con Obama, una insider total de la política, una mujer que también, como se revelaron en sus correos publicados por Wikileaks, o por los correos en este caso de su director de campaña, John Podesta, estaba, estrechamente vinculada al poder financiero, y frente a ella estaba la candidatura de Bernie Sanders, una candidatura extraordinaria en el panorama político americano, porque el Bernie Sanders se autodeclaraba socialista, prácticamente una palabra prohibida históricamente en la política mainstream en Estados Unidos. No aceptaba donaciones, donaciones de los PACs, donaciones del capital financiero, solo microdonaciones, por lo tanto garantizaba así su independencia, y tenía un programa electoral que sería considerado, para lo que se está acostumbrado en Estados Unidos, de izquierda radical. Tuvo un empuje muy fuerte, tuvo posibilidades de ganar, pero esa conspiración entre la campaña de Hillary Clinton y la dirección del Partido Demócrata, que debía ser neutral, acabó por arruinar las posibilidades que tenía Bernie Sanders en aquellas primarias. Por lo tanto, unas implicaciones políticas importantísimas, a las cuales respondió inmediatamente la campaña de Hillary Clinton diciendo que la publicación de esos emails eran el fruto de un hackeo de los rusos en los servidores del Partido Demócrata, ¿no? Y generando ese relato de injerencia rusa en la campaña. Bien, este tema, de una manera general, se llama Russiagate, ¿no? Tomando ese sufijo del Watergate, que fue en los años 70, aquel asunto en el que hubo un espionaje de la sede del Partido Demócrata por parte de los republicanos, y aquello llevó finalmente al impeachment de Nixon. Fue una gran trama, y después se ha solido tomar el sufijo gate porque, la sede del Partido Demócrata estaba en un lugar que se llamaba Watergate, y después ese sufijo gate se utiliza para los distintos casos de corrupción, distintos escándalos. En este caso estamos hablando de Russiagate, y Russiagate, amigos, es un escándalo de unas proporciones mucho mayores
a las del Watergate original, ¿no? Y vamos a hablar de esto hoy porque es un tema del que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación europeos, en los medios de comunicación españoles, imagino que también en los latinoamericanos. Cuando se ha hablado de este caso, se ha hablado reproduciendo el relato generado en los medios de comunicación de masas de Estados Unidos, que han formado parte de la trama, que son parte en realidad del escándalo, y en ningún caso dándonos la información que han revelado los periodistas independientes en Estados Unidos como Glenn Greenwald o The Grey Zone, etc. Por lo tanto, se nos ha ocultado lo que ha pasado con toda esta historia, pero toda esta historia es importantísima porque ha condicionado la política de Estados Unidos de tal manera que ha generado una polarización muy fuerte. Se deslegitimó desde un primer momento la presidencia de Trump, que independientemente de lo que pensemos del personaje, había sido votado por decenas de millones de americanos y al deslegitimarse su presidencia se generó una polarización, una división interna muy fuerte. Claro, esa deslegitimación vino porque los demócratas y la campaña de Hillary Clinton, pero también todo el Estado profundo se apoyó en la incredulidad de la, vamos a decir, izquierda liberal americana, que no entendía cómo un personaje como Donald Trump había podido derrotar a Hillary Clinton, que era una persona que se daba por hecho que iba a ganar esas elecciones. Y la única forma de la que entendían que Hillary Clinton podía haber perdido frente a Trump era por la injerencia rusa. Eso permitió resucitar digamos, los fantasmas del pasado, del macartismo, de la época de la Guerra Fría, en la que todo lo que se asociaba a la Unión Soviética pues era algo que se debía combatir, ¿no? A la Unión Soviética y el comunismo, y digamos que ahí quedaba ese germen, ¿no? Ese pozo de todos esos años, de alguna manera, de rusofobia, que fue resucitado, esta vez no por parte de la derecha tradicional americana, sino por parte de la izquierda, por lo menos de lo que vamos a llamar la izquierda moderada, porque a la izquierda de la izquierda, claro, a la izquierda de esa izquierda hay otra izquierda que siempre ha cuestionado este relato del Russiagate. El pasado 12 de mayo, el fiscal especial independiente John Durham publicó las conclusiones de su investigación. Estas conclusiones han sido un golpe muy duro para el FBI, para los medios de comunicación tradicionales y para el Partido Demócrata, porque básicamente exoneran a Trump y dejan en muy mal lugar a todos estos otros actores a los que acabo de mencionar. Pero para entender qué es esta investigación de John Durham, tenemos que contextualizar un poco, sobre todo si no estamos familiarizados con toda esta trama del Russiagate y cómo se viene desarrollando desde el año 2016, ¿verdad? Porque es bastante tiempo y han pasado muchas cosas. Entonces, básicamente os voy a dar unas pinceladas del timeline, de la línea temporal de todo este asunto. Empieza con el periodo de campaña, y ahí veíamos a Julian Assange hablando en julio de 2016. Bien, julio de 2016 es un momento crítico porque la campaña, digamos, está en su apogeo. Estamos en el momento en el que han concluido las primarias y empieza de alguna manera la campaña para las generales, que va a ser, o para la elección presidencial entre el candidato republicano y el demócrata, que siempre es a principios de noviembre, ¿no? Y esto en los años pues 8, 12, 16, 20, es como, ¿no? En Estados Unidos sigue este patrón siempre, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que empieza una investigación por parte del FBI de una supuesta injerencia rusa en el proceso electoral. Al mismo tiempo, empiezan las acusaciones por parte del Partido Demócrata de esa injerencia rusa. Y esas acusaciones irán, digamos, increciendo hasta las elecciones, y con el resultado electoral negativo para Hillary Clinton no harán más que acelerarse después, ¿verdad? Al mismo tiempo, la investigación se produce a lo largo de ese periodo, la lleva a cabo el FBI sobre unas bases que básicamente el informe Durham concluye que eran inexistentes o no merecedoras de aquella investigación. Y finalmente la investigación del FBI se convierte en una investigación
por parte del otro fiscal especial independiente designado para ello, que es Mueller, que desemboca en el informe Mueller en marzo de 2019, que básicamente dice que no se han hallado, no se ha encontrado que Rusia ha tenido una voluntad de injerencia en las elecciones, ha hecho ciertas cosas, pero no se ha hallado pruebas de una coordinación entre la campaña de Trump y los rusos. Personalmente recuerdo muy bien el momento porque digamos que forma parte de un periodo en el que hubo toda una serie de candidaturas políticas que parecían revolucionarias a ambos lados del Atlántico, ¿no? Es el momento en el que Syriza gana el poder en Grecia, es el momento del auge de Podemos en España, es el momento de Jeremy Corbyn en el Reino Unido, ¿no? Y de Bernie Sanders en Estados Unidos. Son movimientos, digamos, son liderazgos políticos basados en movimientos ciudadanos que cuestionan un cierto orden capitalista de las cosas, ¿no? Y están dispuestos a hacer cosas de verdad a nivel profundo, ¿no? O por lo menos en ese momento parecía ser el caso para pues poner límites al poder financiero y a la corrupción, ¿no? Que imperaba en las sociedades occidentales. Entonces yo seguí muy de cerca la campaña de Bernie Sanders y entendía la frustración de sus seguidores, que no quisieron después votar en las elecciones, en la elección entre Clinton y Trump, porque básicamente les habían engañado, les habían tomado el pelo. Y la frustración que generaba, digamos que en el momento en el que se revelaba la corrupción del Partido Demócrata, que Bernie Sanders no es que hubiera perdido las primarias, es que le habían impedido ganarlas, porque no sabemos qué habría ocurrido en última instancia. Quizás podía haber sido el candidato del Partido Demócrata, con importantes implicaciones para la política americana, tan importantes como que hubiera ganado Trump, ¿verdad? También había un relato que consistía en decir, mira, es que, el poder financiero, cuando tienes que escoger entre socialismo y fascismo, escoge el fascismo, y por eso no iban a permitir que Bernie Sanders ganara, pero sí que permitieron que Trump ganara, ¿verdad? Aunque después se volvieran contra él. En todo caso, ¿qué pasó? Que cuando surgieron los emails publicados por Wikileaks que destapaban esta corrupción, Hillary Clinton y la dirección del Partido Demócrata enseguida se dan la vuelta y señalan a Rusia. Dicen, aquí tenemos un problema. No es nuestra corrupción, no, son los rusos que están haciendo injerencia en nuestras elecciones. ¿Vale? Entonces, aquí arranca esa cosa, y cuando Donald Trump gana las elecciones, digamos, en Estados Unidos esta gente cortocircuita. No entienden cómo puede ser. Y toda su base de votantes tampoco entiende cómo ha ocurrido. Entonces aquí funciona esa demonización de Rusia y esas sospechas que se van lanzando de una forma que ya no son sospechas, porque son acusaciones que ya se dan por buenas. Es decir, en los medios de masas, en las televisiones y en los periódicos americanos van saliendo filtraciones de las investigaciones, de la investigación que está haciendo el FBI, y van saliendo una serie de noticias que ya, digamos, que llevan el sello de ser verdad. Después, a la postre, resultó que no lo eran, pero da igual, ¿no? Porque el relato ya estaba generado, y de ahí sale toda esa enorme frustración de estas personas. Ya, digamos, primero se frustraron los de Bernie Sanders, pero después se frustraron los de Clinton, ¿no? Y después se frustraron los de Donald Trump porque le deslegitimaron el resultado electoral. Entonces todo el mundo frustrado y crispado, ¿verdad? Pero hay que entender después qué pasa con Trump, ¿no? Y la relación y lo que representaba Trump políticamente, sobre todo de cara a la política exterior, en relación con lo que representaba Clinton y lo que, digamos, y lo que ha sido la política exterior americana, y cómo, digamos, está el espacio en el que ésta se genera y se perpetúa. Y en este sentido Trump era totalmente revolucionario, porque Trump estaba diciendo ya desde años atrás que la OTAN no servía para nada, que eso era tirar el dinero, que los europeos se protegieran ellos a sí mismos, que con los rusos había que llevarse bien, que no tenía ninguna intención de agravar el conflicto, de pelearse con los rusos por Siria, y digamos, dentro de
el tipo de personalidad que tiene Trump, pues tenía como una cierta admiración por los líderes fuertes, como no fuertes, autoritarios, llamémoslo como queramos, como Vladimir Putin, que lo había expresado públicamente en distintas ocasiones. Pero digamos, a nivel de lo que le interesa al Estado profundo, Trump representaba, digamos, un aislacionismo, frente al globalismo de los Clinton, frente al globalismo de los últimos, digamos, que había dominado la política exterior americana desde el final de la Guerra Fría y desde mucho antes, en realidad, que consiste en proyectar poder hacia afuera, pero es poder, digamos, que es útil para el capital financiero americano, no para el pueblo americano, ¿no? Entonces, todo lo que representaba, pues, deslocalizar fábricas, ¿no? Y hacer crecer la economía china a costa de los trabajadores industriales en Estados Unidos, pues esto es algo que criticaba Trump, ¿no? O sea, Trump quería tener buenas relaciones con Rusia, lo expresó en distintas ocasiones, y lo que quería era enfrentarse a China, sobre todo en el plano económico, ¿no? Este es el nacionalismo de Trump, que representaba su lema Make America Great Again, ¿no? Vamos a devolverle a América su grandeza, y que era totalmente antagónico, digamos, con los instintos de la base de votantes del Partido Demócrata, que básicamente pues son personas de clase media, liberales, personas que viajan, cosmopolitas, ¿no? El tipo de nacionalismo de Trump para ellos era un nacionalismo muy retrógrado. También, ¿no? Toda la parte de discurso que tenía que ver con la inmigración tenía tintes racistas. No cómo trataba pues las relaciones de género, y claro, y evidentemente sus formas, que eran vistas como de una tremenda vulgaridad, ¿no? Y claro, también este nacionalismo de Trump era antagónico con los intereses del capital financiero de forma amplia. Es decir, si él anunciaba una suerte de proteccionismo económico, pues esto quizás no era lo que más convenía a las empresas transnacionales, que pues seguían deslocalizando cada vez más su producción a China u otros países asiáticos. Y claro, en la cuestión que nos preocupa aquí, el nacionalismo de Trump era tremendamente antagónico para el Estado profundo americano y el complejo militar industrial, porque Trump estaba básicamente proponiendo y anunciando un repliegue, del tipo de política exterior imperialista que Estados Unidos había tenido en el resto del mundo. Estaba diciendo: nosotros no nos interesan estas guerras, no nos interesa estar enviando nuestras tropas por ahí, cubriendo esos costes nosotros. Y evidentemente Trump no era del agrado de un funcionariado, del alto funcionariado que poblaba las distintas agencias de seguridad, los departamentos de defensa, el departamento de exteriores, ¿no? El departamento de Estado, etcétera. Amigos, me he estado enrollando mucho sobre el contexto político general. Vamos ahora con los hechos del Russiagate. Empecemos por los emails de Hillary Clinton. Existen distintas tramas o distintos escándalos relacionados con los emails de Hillary Clinton. El primero de ellos precede de lejos las elecciones. Tiene que ver con el uso de un servidor privado en lugar del servidor del Partido Demócrata por parte de Hillary Clinton cuando ella era secretaria de Estado, es decir, del 2008 al 2012, ¿no? O del 2009 al 2013. Entonces, aquí surge un escándalo a raíz de la investigación que se hace del asesinato, del atentado en el que muere el embajador de Estados Unidos en Libia. Recordemos que Estados Unidos y Hillary Clinton, en tanto que principal promotora como secretaria de Estado, habían dado cobertura, digamos, habían creado una zona de exclusión aérea y habían dado cobertura a la rebelión siria para que pudiera Libia, para que pudiera llevar a cabo, pues, para que derrocara a Gaddafi, que fue posteriormente asesinado. Digamos, ¿no?, que hubo un golpe de Estado finalmente, pero que desembocó en que Libia se convirtiera en un Estado fallido, que lo es hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, a raíz del atentado contra el embajador americano que murió el embajador americano en Libia,
se pone en marcha una investigación que revela que Hillary Clinton estaba utilizando un servidor privado para sus comunicaciones y no el servidor del Departamento de Estado. Esos son los primeros emails de Hillary Clinton, que se le pide que los entreguen, en fin, una parte desaparece, otra parte la acaba publicando Wikileaks y ya hay una cosa en marcha ya que viene desde el 2015 entrando en el 2016. Ese es el primer, digamos, escándalo de los emails de Hillary Clinton. El siguiente lote importante de emails de Hillary Clinton no son propiamente emails de Hillary Clinton, sino que son los emails de los que hablaba Julian Assange al principio de este vídeo. Los emails que revelaban la corrupción la perversión del proceso de primarias por parte del Partido Demócrata, los emails internos de la dirección del Partido Demócrata, ¿no? Que revelaban también esas prácticas, o sea, porque hay emails, ¿no? Que, digamos, con Hillary Clinton también, ¿no? Y con la dirección de la campaña de Hillary Clinton. Estos emails, digamos que anuncia que Julian Assange anuncia el 12 de junio de 2016, anuncia que se van a publicar. 2 días más tarde, el Washington Post publica que los servidores del Partido Demócrata, del DNC, del Democratic National Committee, han sido hackeados por los rusos. Y esto se basa en información proporcionada por CrowdStrike, que es una empresa de seguridad informática vinculada a contratos con el Pentágono, etcétera, que es digamos, la empresa contratada por el Partido Demócrata. Entonces tenemos el 12, Assange anuncia que se van a publicar cosas importantes relativas a Hillary Clinton. El 14, los demócratas, el Washington Post dice los rusos han hackeado los servidores del Partido Demócrata. Pasamos al 22 de julio. Wikileaks publica 20.000 correos electrónicos del Partido Demócrata, entre los cuales aparecen estos correos que revelan que las elecciones primarias habían estado amañadas. Esto aparece pocos días antes del Congreso del Partido Demócrata, donde básicamente se iba a encumbrar a Hillary Clinton, que había ganado el proceso de primarias. Y es, digamos, habitualmente, pues eso, ¿no? Se tienen que juntar todos los demócratas, los que han ganado las primarias con los que han perdido y decir, vamos todos a una. Pues imaginaos, ¿no? O sea, la frustración entre los seguidores de Bernie Sanders y lo que ocurrió ahí. Bien, 2 días más, entonces el 22 salen los mails, el 24 los voceros del Partido Demócrata están por todos lados diciendo que esto ha sido injerencia, que digamos que los rusos han hackeado los servidores del Partido Demócrata. Entonces, claro, esto es algo que Assange siempre negó. Dentro de lo que era la política, ha sido la política, o es la política de Wikileaks, de nunca revelar las fuentes, y nunca dar información sobre quién puede ser o no ser una fuente, ¿no? Assange dice, si yo digo quién no es, que no es, esta no es la fuente, estoy reduciendo, ¿no? Ayudando a encontrar la fuente, ¿no? Entonces, la postura de Wikileaks de entrada es no dar ninguna información sobre quién puede ser la fuente, aunque al final Julian Assange sí que dijo, no, la fuente no ha sido Rusia y no ha sido ningún Estado. Y no ha sido Rusia, no han sido los rusos, ¿no? Él lo dijo. En todo caso, el relato que salía del Partido Demócrata de los medios de comunicación, también con las filtraciones del FBI, con un proceso que veremos arranca en este periodo también, apuntan siempre, dejan claro que son los rusos. Tenemos en este periodo, surgen no solo mails publicados a través de Wikileaks, sino que surgen unas cuentas en redes sociales o en internet, Guccifer, DC Leaks, que parecen ser, digamos, intermediarios de la inteligencia rusa. Pero no está claro qué papel tienen, ¿no? La acusación, sin embargo, que llega es que han sido los intermediarios para la publicación por parte de Wikileaks, lo cual Wikileaks siempre negó, ¿no? En todo caso, a partir de aquí, la campaña electoral ya se convierte en la que el objetivo principal de los demócratas parece ser ligar a Donald Trump con la injerencia rusa. Decir que de alguna manera Trump está aliado con los rusos, que Trump tiene muy buenas relaciones con los rusos, que son sospechosas, que probablemente sean corruptas,
y que digamos que los rusos están contaminando el sistema político americano. Y esto se apoya, digamos, en un relato que van propagando todos las principales televisiones y periódicos americanos, abrazan este relato. Y al mismo tiempo empieza una investigación por parte del FBI. Entonces, todo esto se acelera cuando finalmente Trump gana las elecciones, ¿verdad? Tanto, digamos, el relato como, o sea, encima va y nos gana las elecciones, ¿no? O sea, ya le venían acusando de estar conchava con los rusos. La única explicación ya posible por la cual había ganado las elecciones eran los rusos. Claro, tenemos el factor Wikileaks, ¿no? Digamos, hay una demonización por asociación, ¿no? Dentro de la, digamos, la ideología de política exterior americana que abandera Hillary Clinton, la del belicismo con Rusia, tú puedes demonizar a los rusos al mismo tiempo que demonizas a tu rival político, ¿no? O sea, te sirve... Es decir, decir que están conchavados te ayuda a demonizar a Trump y te ayuda a demonizar a los rusos. Y además, si han utilizado a Wikileaks como vehículo, perfecto, porque Wikileaks es realmente el enemigo real del Estado profundo americano que estuvo durante años revelando todas sus vergüenzas, pues no hay nada mejor, es decir, por partida triple, ¿no? Demonizamos a los rusos, a Wikileaks y a Trump, que están todos metidos en un contubernio para atacar a la democracia americana. Y el Estado profundo abraza este relato, ¿verdad? El relato y la investigación tienen distintos elementos, ¿no? Por un lado tenemos el hackeo de los servidores del Partido Demócrata. Por otro lado tenemos las granjas de bots y de trolls, y de bots que habrían hecho injerencia, digamos, durante la campaña en Estados Unidos, ¿no? Comandadas por ¿cómo se llama? El IRA, que es de Yevgeny Prigozhin, ¿no? Que es el llamado cocinero de Putin, el jefe de los Wagner, ¿no? Hoy en día. Y vale, ahí había unas granjas de troles que estaban haciendo cosas en las elecciones americanas. Pero digamos que se sabe, ¿no? Que toda esta voluntad de tener un impacto en el proceso electoral americano, o sea, el dinero, la cantidad de publicaciones en redes sociales de esta injerencia rusa, sí, la voluntad de injerencia existía, pero es una gota en el océano, ¿no? En términos de la cantidad creo que se gastaron 100.000 euros en publicidad en Facebook, ¿no? Comparados con los millones y millones y millones de la campaña de Trump, ¿no? Pero bueno, ese es un elemento, ¿no? El de los troles y los bots, ¿no? Después hay como esta cosa de la asociación, digamos, personas que formaban parte de la campaña de Trump o del entorno de Trump que habían tenido negocios en Rusia, que habían hecho cosas en Rusia, ¿no? Bueno, el director de campaña de Trump hasta creo que mayo de 2016 es un tipo que había sido consultor político de Yanukovych, asesor político de Yanukovych, ¿no? Vamos a decir, el presidente ucraniano prorruso, por llamarlo de alguna manera, que fue expulsado por ¿no? Que tuvo que huir después de los acontecimientos del Maidán. Vale, o sea, ha habido asociación, ha habido gente vinculada a Trump que ha tenido negocios en Rusia, que ha hecho, sí, como en otros lugares del mundo, ¿no? Pero de hecho, bueno, Paul Manafort, que fue investigado posteriormente, dejó de ser... había dejado ya meses atrás de ser el director de campaña de Trump, ¿no? En todo caso, están estos elementos, ¿no? Empieza la investigación del FBI, que va soltando ¿no? estas filtraciones que los medios de comunicación amplifican, pero en realidad después no se basan en nada, ¿no? Y entonces se va hablando de distintas conversaciones, que si un tipo que formaba parte de la campaña de Trump se reunió con un diplomático australiano en Londres en julio de 2016 y le contó que la campaña de Trump estaba buscando tener algún tipo de relación con o sea, una rumorología que después no se pudo contrastar. No se pudo contrastar.
Y como elemento, digamos, clave que aparece posteriormente en la investigación está el famoso dossier Steele, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa. Christopher Steele, al parecer un ex espía británico, trabaja en los servicios de inteligencia británicos, tiene una empresa de investigación, espionaje en Londres, y es contratado por una empresa que a su vez es contratada por los abogados de Hillary Clinton para elaborar una serie de informes. Esta contratación que vinculen a Trump con los rusos. Y esto, digamos, esa relación viene de mayo de 2016. Esto aparece en los informes en el informe del fiscal especial independiente Durham. Es decir, en mayo de 2016 la campaña de Hillary Clinton ya estaba contratando a un ex espía británico y a su empresa para que crearan, ¿no?, estos informes sobre la relación entre Trump y los rusos. Y entonces ahí aparecen unos elementos incriminatorios y en los que se basa en gran medida el relato, que es, el relato no es solo que Trump tiene buena relación con los rusos y que los rusos han ayudado a Trump a ganar las elecciones, sino que lo han hecho porque tienen material con el que chantajear a Trump y por lo tanto lo han convertido en un espía poco menos que de la KGB. Y sería creo que es 2015, Trump tenía el certamen, él llevaba su empresa o él, digamos que gestionaban el certamen de Miss Universo y se va a hacer la gala en Moscú y entonces él duerme en un hotel en Moscú y al parecer habría ocurrido ahí una situación en la que dos prostitutas contratadas por Trump para pasar la noche con él en la misma habitación en la que un año antes habían pasado la noche Barack Obama y su mujer, y supuestamente una mujer orinó sobre... O sea, Trump las contrató a las prostitutas para que se orinaran una encima de la otra. Y entonces, claro, habría un vídeo de esto que estaría en manos de Putin, ¿no? Y por lo tanto, con Trump en la Casa Blanca, digamos, poco menos que Rusia ha secuestrado al gobierno americano, ¿no? Entonces, pero esto aparece en el informe fabricado por Christopher Steele, que en las investigaciones posteriores... Bueno, primero que no se investigó realmente, porque el FBI no fue a buscar las fuentes de esta información. Entonces todo se basa en rumores. El FBI sí que utilizó posteriormente los informes, este dossier de Steele, el llamado dossier Steele, en el que aparece esta información, pero no se molestaron en ir a corroborar, en buscar a las fuentes originales de esta información. Y al parecer, cuando se busca un poquito más, pues resulta que al final venían del operarios del Partido Demócrata, en fin, es todo... ¿Vale? Pero sobre esta base se construyó el relato y se construyó la investigación que después asumió el fiscal especial Mueller. Y bueno, cuando salieron los resultados, como decía antes, de esta investigación, que también duró 3 años, salieron 400 páginas de conclusiones. En marzo de 2019, esas conclusiones son que ha habido injerencia rusa, dan por bueno que los servidores, que el hackeo, que los emails habían sido el resultado de un hackeo por parte de los rusos, aunque no lo investigan, lo dan por bueno sin investigarlo. Es una cosa muy extraña, pero no se investiga, se da simplemente por bueno. Pero que no se había encontrado ninguna relación entre la campaña entre Trump y los rusos. O sea, eso también lo dice el informe Mueller, lo cual, aunque den por bueno el hackeo, pues no había connivencia entre Trump y los rusos. Existe una teoría alternativa a la del hackeo ruso de los servidores del Partido Demócrata para explicar la procedencia de los emails que publicó WikiLeaks. Podría haber sido alguien desde dentro del Partido Demócrata que hubiera sustraído esos datos con un dispositivo externo, con un pendrive.
El 10 de junio de 2016, un trabajador de 27 años, Seth Rich, del Partido Demócrata, que trabajaba en asuntos de campaña, fue asesinado al volver a su casa por la noche en Washington, con varios disparos por la espalda. La policía no encontró que se le hubiera robado nada, ni su teléfono ni su cartera. La posibilidad de que Seth Rich hubiera sido el denunciante y este fuera su castigo es algo que queda ahí. En agosto, Julian Assange, Wikileaks ofreció una recompensa de $20,000 por información sobre el asesinato de Seth Rich, dando como una especie de indicio, de pista que apunta a que Seth Rich hubiera podido ser el denunciante que hubiera hecho llegar esos emails a Wikileaks. Pero claro, no se le puede preguntar a Julian Assange a estas alturas, y la política de Wikileaks, desde luego, se ha mantenido en no revelar, por lo menos de una forma explícita, las fuentes. Esta teoría también sería coherente con las conclusiones de la Asociación de Veteranos de los Servicios de Inteligencia, que concluyeron que este volumen de información no podría ser sustraído desde fuera, externa, como a través de un hackeo externo, porque era un volumen muy grande y no podría haber pasado desapercibido para los propios servicios de inteligencia que, como se sabe desde las revelaciones de Snowden, realmente tienen un control granular sobre las transferencias de datos. Entonces, esto no hubiera sido posible según la Asociación de Veteranos de los Servicios de Inteligencia. Hablábamos del informe Mueller, que salió en marzo de 2019, y 2 meses más tarde se designó otro fiscal especial independiente para investigar la investigación, para ver si toda esa investigación que había empezado con el FBI y había acabado con la investigación de Mueller tenía unas bases, unos indicios suficientes como para realmente iniciarse desde un primer momento, ¿no? Y la conclusión que salió el otro día de estos 3 años de investigación de la investigación por parte del fiscal especial independiente John Durham, que por cierto es una persona que no hay sospechas de que sea una persona politizada, porque desde hace muchos años goza de prestigio entre tanto republicanos como demócratas, pues sus conclusiones es que no había bases suficientes para iniciar la investigación. Es más, lo que en sus conclusiones dice es que, a modo comparativo, hubo otros intentos, había otras causas por las cuales se podía haber iniciado una investigación relacionada con la injerencia extranjera, que podían haber incriminado a la campaña de Hillary Clinton por distintos asuntos que tenían que ver con la Fundación Clinton, etcétera, que habría bases similares o incluso más fuertes y que fueron desestimadas de entrada por el FBI. No dieron pie a que se iniciara una investigación. Y es más, hay otra. Y esta es la más llamativa realmente de lo que sale del informe Durham. Y es que el 28 de julio de 2016, ¿recordáis un poco las fechas de las que estábamos hablando? Es decir, estamos en pleno Congreso del Partido Demócrata. Wikileaks ha publicado los emails, ¿no?, que incriminaban, que revelaban ¿no?, que se habían amañado las primarias 6 días antes, ¿no? El 28 de julio, el director de la CIA informa a Barack Obama y a la plana mayor del gobierno americano, les informa de que tienen noticias de que los servicios secretos rusos, se han enterado de que los servicios secretos rusos saben o tienen noticia de que la campaña de Hillary, o están diciendo que la campaña de Hillary Clinton ha creado un plan que ha aprobado Hillary Clinton para asociar y demonizar a Trump vía asociación con Rusia. Y que eso es un plan integral de la campaña de Hillary Clinton. Y de esto se informa a Obama y lo hace nada menos que el director de la CIA. Y que eso, en todo caso,
tenía que ser una base para una base para una investigación, ¿no? Pero que no se produce tal investigación de la campaña, digamos, de la voluntad de la campaña de Hillary Clinton de llevar a cabo artimañas, ¿no?, para asociar a Trump con Putin y demonizarlo por esa vía. Es más, o sea, en las conclusiones dice, bueno, esto podría ser por lo menos un elemento a tener en cuenta respecto de la investigación de esa asociación posteriormente entre Trump y los rusos. O sea, es decir, oye, tenemos noticias de que la campaña de Hillary Clinton está intentando hacer esto, pero eso no se tuvo en cuenta. No solo eso, sino que de esa misma reunión salió una decisión de crear la llamada Fusion Cell, o sea, una agrupación conjunta a las distintas agencias de seguridad para investigar la colusión o la conspiración entre Trump y los rusos. Es decir, que Obama desde el primer momento, y me da pena decirlo, fue, digamos, cómplice en todo este Russiagate porque, digamos, por un lado, desde las altas instancias del FBI y del gobierno americano lo que se hizo fue iniciar una investigación sobre la que se sabía que no había indicios claros, sabiéndose además que Hillary Clinton estaba tratando, que había indicios claros de que Hillary Clinton estaba tratando de promover para su beneficio electoral precisamente un relato de demonización de Putin por asociación con una supuesta injerencia rusa, con un relato que ya estaban promoviendo, ¿no? Y que eso no solo no se investigó, sino que no se utilizó como elemento para tener en cuenta, por lo menos, ¿no? En fin, estas son las conclusiones, ¿no?, del informe Durham, que creo que a estas alturas como que cierran todo el ciclo de Russiagate, porque incluso tuvimos algo que no hubiera imaginado el otro día, Jake Tapper en la CNN, ¿no?, dando la noticia de que esto pues se había hecho o sea, es decir, porque durante 3 años la CNN, la MSNBC, la NBC, el Washington Post, el New York Times, ¿no?, los principales medios americanos dieron toda la credibilidad del mundo, ¿no?, a esta historia y la promovieron y hasta se repartieron Pulitzers, ¿no?, celebrando el buen periodismo que se había hecho creando básicamente este megabulo. Y las implicaciones de este megabulo pues son la guerra actual en Ucrania. Recordemos también que esto obligó a Donald Trump a no poder llevar a cabo la política exterior que él tenía la intención de llevar a cabo. O sea, aquí estamos hablando de política exterior. No vamos a hablar de su política migratoria o de su política respecto del cambio climático, otras cuestiones, en fin, que se podrían... No es en absoluto santo de mi devoción, lejos de ello, Donald Trump. Pero en política exterior sí que representaba, incluso a día de hoy, Bernie Sanders o sea, está totalmente satisfecho con lo que está haciendo Estados Unidos en Ucrania, que a mi modo de ver es una aberración. El único que lo está criticando es Trump, pero Trump tampoco en la práctica pudo llevar a cabo esa política exterior, porque como estaba recibiendo todo el rato esta acusación digamos, de estar no a merced de los rusos y de que los rusos y Putin le iba a dictar sus políticas, él tuvo que hacer precisamente pues lo contrario, en gran medida, ¿no? Tuvo que distanciarse, ¿no?, y no llevar a cabo la política exterior que él había anunciado que tendría. Entonces, el plan funcionó, ¿no? Pero claro, las consecuencias pues las tenemos ahora. Que funcione ese plan es digamos, es un plan de guerra. Es un plan imperialista, es un plan de guerra y sus consecuencias pues están todavía por ver en gran medida. Aquí lo voy dejando, amigos.
Espero que este vídeo haya sido útil. La verdad es que he tenido que releer y repasar bastantes cosas y aparte leer, bueno, no las 300 páginas del informe de las conclusiones del fiscal especial Durham, pero sí el resumen ejecutivo y algunas partes más, así como el informe Mueller, y he tenido que repasar distintos elementos de eso para, digamos, resumirlo de la forma que me ha parecido mejor, ¿no? Con los elementos más destacados. Entonces, si te ha parecido interesante, si crees que has aprendido algo, valoraría muchísimo que pues se me pusieras un me gusta, que me dejaras un comentario, que te suscribas al canal y sobre todo que lo compartas con otra gente que a quien te parezca que le puede resultar interesante y útil. Y bueno, y para despedirme, pues te dejo con quien debería ser quien deberíamos recordar, ¿no? A raíz de todo esto. The power of people speaking up and resisting together terrifies corrupt and undemocratic power. So much so that ordinary people here in the West are now the enemy of governments, an enemy to be watched, an enemy to be controlled and to be impoverished. True democracy is not the White House. True democracy is not Canberra. True democracy is the resistance of people armed with the truth against lies from Tahrir to right here in London. Every day, ordinary people teach us that democracy is free speech and dissent. For once, we the people stop speaking out and stop dissenting. Once we are distracted or pacified, once we turn away from each other, we are no longer free. For true democracy is the sum of our resistance. If you don't speak up, if you give up what is uniquely yours as a human being, if you surrender your consciousness, your independence, your sense of what is right and what is wrong, in other words, perhaps without knowing it, you become passive and controlled, unable to defend yourselves and those you love. People often ask, what can I do? The answer is not so difficult. Learn how the world works. Challenge the statements and intentions of those who seek to control us behind a facade of democracy and monarchy. Unite in common purpose and common principle to design, build, document, finance, and defend. Learn, challenge, act now.